Entonces, vamos a dar inicio a esta conferencia. Sí, muy buen punto, Andrea. Activar, por favor, su audio para que puedan escuchar con mayor claridad. Bien, entonces, tengo más de 5 años en la actualidad trabajando con niños, adolescentes, padres de familia, orientado a la conducta, a la mejora de conducta de los niños. Actualmente estoy también laborando en cuanto a trastornos del neurodesarrollo y también pues atiendo a padres de familia ligado a esto de psicoterapia gestal. Bien, vamos a empezar el día de hoy hablando acerca de lo que ya viene a ser las estrategias. Vamos a ver el día de hoy las estrategias de afrontamiento en padres de niños con autismo. Bien, entonces, como sabemos, en realidad existen muchos estilos de afrontamiento o estrategias que normalmente los padres utilizan, ¿sí? Vamos a ver algunos de ellos, cuáles son estas estrategias. Y algunas estrategias que existen. Ya. ¿Sí se escucha? Sí. Listo. Entonces, como estábamos viendo, ¿sí? Bien, continuamos. Ya, ahora sí ya se escucha. Listo. Entonces vamos a ver un poco más qué es el trastorno del espectro autista para poder identificar o conocer por qué es que los padres tienen que desarrollar adecuadas estrategias de afrontamiento frente a este problema, ¿sí? Vamos a ver que el trastorno del espectro autista, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como es el DSM-5, nos dice que son las dificultades en interacción social que tienen los niños. ¿Cómo así? Los niños tal vez no se relacionan de manera como lo hacen los demás niños en una edad esperada. Tampoco tienden a conversar con las demás personas, no hacen contacto visual. Esa es una de las características que tienen los niños del espectro autista. En cuanto a la comunicación, también se ve alterada, porque los niños con espectro autista, como nos damos cuenta, a veces solo se comunican por monosílabas o solo por palabras repetitivas. Por lo tanto, no se logra entender con exactitud qué es lo que los niños quieren tal vez mostrar o comunicar. Bien, y otro punto muy importante son los esquemas estereotipados de conducta que ellos tienen. Por ejemplo, querer comer todos los días la misma comida, querer realizar la misma actividad todos los días o quedarse muy pegado a algún juguete o alguna actividad que estos niños tienen en ese momento. Entonces, como sabemos, este trastorno es diagnosticado desde muy corta edad. Bien, hay niños que son diagnosticados a partir de los 2 años, a partir de los 3 años, pero lamentablemente los padres no toman conciencia o tal vez sienten que
que su hijo no presente ese trastorno. Por lo tanto, no son llevados a terapia en el momento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este sentido? ¿No? Que tal vez cuando uno es pequeñito, cuando al niño se le detecta autismo, no se le detecta a totalidad. Si vemos en el DSM-5, a partir de los 7 años ya se escucha o ya se ve que este niño tiene ese trastorno. Antes, el niño puede presentar algunas características que son de alerta. Por lo tanto, como psicólogos es muy recomendable el poder decir a los padres que mientras más temprano los niños son llevados a terapia, más fácil va a ser la recuperación o que los niños con características del espectro autista puedan más adelante desarrollar habilidades sociales. Bien, entonces, esto es en cuanto al espectro autista, es algo un poquito muy general, porque ya sabemos, la mayoría que estamos aquí conectados, como me comentaron, son psicólogos. Si hay de otra profesión, por favor, les pido que les escriban por chat, o si hay algún padre de familia para poder dar más información acerca del espectro autista, ¿no? Si desean saber un poquito más, para luego pasar a las estrategias. Bien, entonces ya vemos que las características del espectro autista pueden ser detectados a muy corta edad, a partir de los 2 años, 3 años, solo son características. A partir de los 7 años ya se da un diagnóstico propiamente dicho. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que los padres piensan cuando se enteran que su hijo tiene TEA, ¿no? O tiene el trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo que piensa un padre? Es una pregunta que se hace tal vez al padre cuando llega a terapia, ¿no? ¿Qué pensó usted cuando se enteró que su hijo tenía el diagnóstico del espectro autista? Entonces la mayoría de padres tal vez piensan o dicen, yo cuando me enteré, pues creía que mi vida o pensé que mi vida no volvería a ser la misma, que mi hijo no volvería a ser el mismo. Pensé que mi hijo no se desarrollaría igual que el resto. Pensé muchas cosas, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de los padres, como qué pensarían, ¿no? O qué pensarían ustedes. Tal vez pueden comentar por el chat qué es lo que ustedes pensarían, tal vez como psicólogos, si tuvieran algún paciente, algún padre que venga y te comente, te diga, mira, mi hijo tiene trastorno del espectro autista, y qué es lo que pensarían estos padres. Bien, vamos a ver algunos puntos, ¿no? Los padres siempre piensan que su vida no va a volver a ser la misma. Bueno, aquí nos dice Chávez que suelen declinar, suelen también algunos caer en depresión, suelen algunos sentirse muy culpables. Vamos a ver un poquito más qué es lo que sienten los padres cuando se enteran que su hijo tiene un trastorno del espectro autista, que como bien sabemos es un trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, no es que tal vez comí algo y fue por eso que mi hijo salió de esta manera, sino que ya está muy relacionado a lo neurológico, al cerebro. Por lo tanto, los niños con espectro autista pues tienen que llevar terapia ocupacional, terapia psicológica, también tienen muchos de ellos que tomar algunos medicamentos, ¿no? Y también depende mucho del nivel que presenta. Puede ser leve, puede ser severo, puede ser grave. Entonces, todos estos tipos o estos niveles tienen también algunas características distintas. Pero vamos nosotros a enfocarnos en las estrategias de tratamiento para padres. Bien, entonces vamos a ver algunas de las investigaciones que se han realizado, ¿no? Bueno, Aveducto y otros en el año 2004 nos dicen que los padres que tienen hijos con trastornos de neurodesarrollo pues presentan pesimismo, presentan también algunos depresión, también pues presentan interferencia en su funcionamiento personal, algunos de ellos se sienten culpables, ¿no? Todo eso. Y esto más se ve en las madres, ¿no? Que tienden a tener
aspectos depresivos, pesimismo, también genera un cuadro muy fuerte de ansiedad. Bien, y vamos a ver que los padres lo que buscan en realidad es tal vez solucionar los problemas o afrontar esta situación de otra manera. Ellos buscan tal vez centrarse más en el trabajo, buscan distraerse y tienden a tener más tensión y también tienen pues reacciones muy agresivas, ¿no? Reacciones muy agresivas, se molestan muy rápido. Entonces, estos son algunos de lo que las investigaciones nos comentan. Y muchas investigaciones realizadas también nos dicen que la mayoría de padres, al tener un hijo con trastornos de neurodesarrollo, suelen separarse. ¿No por qué? Porque ya se están culpando ambos, porque tienen más problemas, debido al grado de estrés que se vive al tener un hijo autista. Tener a un niño que todos los días tal vez se quede muy pegado a un juguete, que todos los días esté llorando, que todos los días tal vez se encuentre muy, no sepa expresarte afecto, no sepa expresarte lo que quiere, es muy frustrante para ambos padres y muchos de ellos terminan culpándose y esa culpa que sienten les lleva a terminar o a divorciarse muchas veces o a separarse. Bien, entonces vamos a ver otro punto. Recordemos que el autismo en el Perú pues, y en el mundo, uno de cada 160 niños tiene autismo en el mundo y en el Perú ya tenemos en el año 2019 más de 16.000 casos con autismo y estos son diagnosticados en niños menores de 11 años. Pero vamos a ver qué son las estrategias de afrontamiento. Lo que normalmente nosotros conocemos como resiliencia, no es la capacidad para sobrellevar una situación en momentos difíciles. Bien, entonces, en la universidad, en psicología, vemos acerca de la resiliencia. Y muchas de las personas tienen esto muy interiorizado. Salen adelante a pesar de las dificultades, a pesar de un diagnóstico muy fuerte, ¿sí? Vamos a ver también que estas estrategias de afrontamiento están ligadas a nuestros esfuerzos cognitivos y de comportamiento, ¿no? ¿Cómo es que yo tal vez pienso y qué intento hacer para cambiar mi forma de pensar? También estas estrategias de afrontamiento exceden los recursos de la persona. ¿Cómo así? Al enterarte tú que tienes más dificultades para salir adelante, vas a sacar más recursos emocionales para superar esta situación. Y es lo que los padres realizan. Vamos a ver más adelante que existen estrategias de afrontamiento adecuadas y estrategias de afrontamiento no adecuadas, que lamentablemente va a hacer que los padres, en vez de sobrellevar la situación de una manera adecuada, pues lo único que hacen es evitar esta situación, estar de mal humor o en otro caso, ¿no? Tal vez llevar de una manera muy, muy incorrecta lo que están viviendo. Vemos que estas estrategias de afrontamiento son cambiantes. No es que yo empiezo con una estrategia de afrontamiento y la voy a tener por toda la vida. No, los padres que tienen hijos con trastornos del neurodesarrollo y son muy resilientes y son muy receptivos, siempre tienden a cambiar las estrategias de afrontamiento. ¿Por qué? Porque dicen, ya, no me funciona el apoyo social, entonces voy y busco tal vez refugiarme en la religión. No me funciona esto o no me va muy bien, busco expresar mis emociones, son cambiantes. Y estas estrategias de afrontamiento satisfacen las demandas específicas que busca el ser humano. Como vemos, los padres que tienen hijos con trastorno del neurodesarrollo tienden a ser pesimistas, tienden a estar tristes, tienden a desarrollar cuadros de ansiedad y lo que necesitan es salir de eso, sentirse felices. Entonces, estas estrategias de afrontamiento satisfacen de una u otra manera lo que ellos están buscando. Bien, vamos a ver otros puntos. Existen, según Lazarus y Volkan, en 1986,
nos hablan de que existen dos tipos de afrontamiento. Bien, quiere pasar la diapositiva. Ya está. Nos dice que existen dos tipos de estrategias de afrontamiento, como es el centrado en el problema y centrado en la emoción. El centrado en el problema mayormente son aquellas personas que al enterarse del diagnóstico de un niño con espectro autista, lo que hacen es accionar. ¿Qué puedo hacer para superar esta situación? Tal vez consigo más horas en el trabajo, tal vez me voy a realizar otras actividades, busco ayuda en algún centro de terapia, busco ayuda en los medios de comunicación, hago algo por salir de esta situación. A pesar de que estoy sintiendo la emoción más desagradable, salgo, hago algo. Estos son los que tienen tal vez esta forma de afrontar, centrado en el problema. Pero también Lázaro y Folpan nos dice que existen otras estrategias, como es el centrado en la emoción, donde los padres identifican la emoción y trabajan en ella. Por ejemplo, al identificar que se sienten tristes, que se sienten muy mal por el diagnóstico de sus hijos, dicen, no, yo tengo que cambiar esta emoción porque al cambiar esta emoción voy a salir adelante. Intentan cambiar la emoción. Cambio esa emoción de tristeza tal vez por alegría y así voy a salir adelante. Tal vez ustedes pueden compartir en el chat si se han identificado, si tienen alguna estrategia de afrontamiento. Yo normalmente combino las dos y la que más sobresale pues es centrado en la emoción, ¿no? Que identifico la emoción, intento cambiar la emoción para luego salir adelante o buscar la solución al problema. Bien, entonces vamos a ver otros puntos, ¿sí? ¿Qué estrategias uno puede utilizar como psicólogo con padres que tienen hijos con trastornos de neurodesarrollo? Siempre van a llegar padres tal vez a la consulta que te van a decir, mira, yo tengo un hijo con trastornos de neurodesarrollo, puede ser autismo, puede ser TDAH, puede ser tal vez problemas de lenguaje, IP. Entonces, los padres, a pesar de que uno diga, no, sí, lo intenta llevar normal, o se le ve normal al papá, se le ve que está tranquilo, o normalmente pensamos que los únicos que necesitan terapia son los niños, cuando en realidad no. Si un psicólogo aquí, tal vez está presente escuchando esta conferencia, y se va a inclinar por el área educativa, es muy importante que cuando el padre sepa el diagnóstico de su hijo, le diga que tanto el padre como el hijo tienen que llevar terapia psicológica, porque normalmente cuando uno va a un centro de terapia de rehabilitación para el niño que tiene trastorno de neurodesarrollo, te dan estrategias para el niño, te dan técnicas para el niño y te dicen cómo es que tú tienes que actuar como padre dentro de casa, pero no te dicen cómo uno como padre tiene que llevar la situación o como madre. No te dan estrategias y a veces los padres se ven muy mal, tal vez se ven en problemas porque dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo actúo? No puedo salir adelante, estoy muy triste, me siento muy depresivo, estoy con cuadros ansiosos y el padre no sabe qué hacer. Bien, entonces vamos a conocer algunas estrategias para poder ver qué es lo que podemos hacer en estos casos. Como psicólogos, nosotros estamos llamados a ayudar, ¿no?, a los pacientes y sobre todo yo creo que es muy importante el poder especializarnos para dar un servicio de calidad y que el padre sienta, ¿no?, que podemos ayudarle y que va a superar la situación. Aquí Jonathan Pérez Ruiz nos dice, hace un tiempo conocí a una tía, sus sobrinos con posible autismo. Se hace cargo de ambos y le pesa hacerse cargo, hasta se desvive para estar con ellos, aunque se tensa al tener que buscar apoyo en distintos medios. Entonces vemos aquí un caso de
una persona que tal vez no es la mamá, pero se tensa. Esa tensión puede llevar a que más adelante esta persona desarrolle cuadros de ansiedad, desarrolle tal vez características depresivas, de estrés, y que más adelante, al no canalizar de manera adecuada, pues puede desarrollar enfermedades psicosomáticas o también pues puede crear ya un trastorno generalizado de la ansiedad. Entonces vamos a ver algunas de las estrategias que como psicólogos podemos practicar o realizar cuando venga un padre, una madre o algún cuidador de estos niños con trastornos de neurodesarrollo. Bien, vamos a ver algunas de las estrategias. Estas estrategias que voy a presentar están muy centradas en el problema, en el estilo de afrontamiento centrado en la emoción, ¿sí? Y tiene mucho que ver tal vez con la especialidad también que yo tengo, que es psicoterapia gestal. Entonces vamos a ver qué estrategias utilizamos nosotros normalmente cuando viene un padre que tiene un hijo con autismo o que tal vez tiene un cuadro de ansiedad muy, muy fuerte, porque eso es lo que normalmente presentan los padres con niños autistas, ¿sí? Porque es difícil sobrellevar la situación. ¿Okay? Aquí está. Un punto muy importante que los padres tienen que tener en cuenta es aceptar la situación que su hijo está viviendo, ¿no? Aceptarlo. Normalmente cuando uno trabaja, ¿no? en instituciones educativas, yo estuve trabajando en un jardín hace mucho tiempo, y pues pude darme cuenta que muchos de los padres que se enteraban que su hijo tenía problemas o un trastorno de neurodesarrollo, lo que hacían era negarlo. No negaban, decían, no, mi hijo no tiene ese trastorno, mi hijo no tiene esto, y por lo tanto no buscaban ayuda a tiempo. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros veíamos a niños desde los 2 años, y a los 2 años pasaban por el departamento de psicología, les llevaban al neuropediatra, el neuropediatra les decía, miren, su hijo tiene tales características de este trastorno, y a veces los padres decían no. Pasaban luego a 3 años, a 4 años, a 5 años, y ya podíamos identificar que se habían aumentado las características de estos niños. Y el padre, recién cuando su hijo tenía 5 años, buscaba ayuda o iba a terapia. Y a veces las características ya eran muy, muy arraigadas, ya estaban muy presentes, y lamentablemente, pues, las terapias eran más costosas, tomaban más tiempo, y los padres, o sea, se les hacía más difícil y gastaban más. Entonces, un punto muy importante es orientar al padre para que acepte que su hijo tiene trastorno de neurodesarrollo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es que ayudamos a que el papá o la mamá acepte el diagnóstico de su hijo? No es difícil. No, uno que fuera, pues yo tengo alguna enfermedad, se me hace muy difícil aceptarla, pero mientras más me demoren en aceptar esta situación, lamentablemente, pues me voy a retrasar más en llevar mi terapia. Bien, entonces yo me conté noticias. El trastorno del espectro autista se puede rastrear en el árbol genealógico y que tenga raíz en la inadecuada interacción familiar. ¿Sabe si se da alguna correlación en esto? Bueno, en realidad, en toda la situación y en todos los estudios, no. A través del árbol genealógico no está, no hay tal vez una investigación que diga que a través de esto podemos diagnosticar y ver que tal vez el niño tiene autismo. No, es muy complicado, porque como hemos visto, el trastorno del espectro autista más se da por alguna disfunción en el área neurológica. Bien, en el área neurológica, algunos padres tal vez
que tienen más adelante niños con espectro autista, vemos que algunos padres, tal vez antes de ser padres, tenían algunas características del espectro autista, tal vez leves. Y cuando ellos llegan a tener un niño, un hijo, pues nos damos cuenta que este niño también tiene alguna de esas características o algunas veces, en algunas oportunidades, pues el niño ya tiene un diagnóstico más grave o más severo. Por lo tanto, es muy importante que si uno sabe o identifica que tiene algunas características de este trastorno, es muy importante llevar terapia a tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito más. ¿Cómo es que uno puede hacer que el padre acepte que su hijo tiene este diagnóstico? Que tiene un diagnóstico como el espectro autista. Una de las técnicas, tal vez que he utilizado y me ha funcionado un montón, es que el padre pueda escribir, o si no escribe esto, pues que lo diga frente a un espejo o él mismo. Mi nombre es tal, tengo un hijo o una hija de tantos años que presenta las siguientes características, fue evaluado por un profesional, tal vez psicólogo, neuropediatra, el cual dijo que su diagnóstico es autismo, TDAH, cualquiera. Se me hace difícil aceptarlo y ahora me siento tal. Entonces, esto ustedes tal vez lo verán como algo muy sencillo, pero ayuda un montón a que el padre pueda escribirlo y luego diga así, mi hijo tiene este diagnóstico y con el tiempo, recordemos que aceptar no es que ya pasé una terapia, pasé una sesión de terapia y ya, acepté que mi hijo tiene trastorno del espectro autista. No, no es así, es algo progresivo. Cuando un padre busca ayuda, no es de que en la primera sesión el padre va a cambiar o va a mejorar o va a aceptar su realidad. No es así. Uno tiene que tener paciencia y el padre al escribir esto o al poder decírselo a él mismo, mi hijo tiene este diagnóstico, mi hijo presenta esas características, más adelante va a ser consciente y va a decir, sí, mi hijo presenta esto y con el tiempo lo va a aceptar. Solo que uno como terapeuta, como psicólogo, tiene que orientar para que esta aceptación sea progresiva, ¿no? O que sea más a corto tiempo. Para ello es muy importante educar también al padre, reeducarle. ¿De qué manera? ¿De qué manera uno reeduca al padre? Tal vez haciéndole ver que este trastorno del espectro autista no es tan difícil como a veces parece. Vemos o tenemos muchos casos de niños, de padres o niños, adultos, adolescentes que tuvieron o tienen este diagnóstico de autismo leve y vemos que han salido adelante, que han logrado muchas cosas, que son profesionales, muchos de los ingenieros de sistemas tienen autismo leve y han logrado tener una profesión. Muchos también logran desarrollarse en cuanto a la música. Entonces, reeducar al padre para que pueda ver que a pesar que su hijo tiene ese diagnóstico, tenemos que sacar algo bueno de la situación. Entonces, una de las técnicas que se utiliza un montón es camino a la aceptación. Y como te comento, no es que va a ser solamente en una sesión, sino que es algo progresivo, es algo que todas las sesiones uno tiene que recordarle al padre, tiene que volver a realizar esto porque a veces se les hace muy difícil aceptarlo. Bien, entonces vamos a ver otro punto muy importante u otra técnica que utilizamos. Y ahí pueden tal vez hacer captura de pantalla para que guarden esto o también pues inspirarse para realizar alguna de las técnicas en cuanto a esta situación. ¿Sí? Vamos a ver que acá Jung nos dice lo que niega se somete, lo que acepta se transforma. Claro, cuando un padre acepta el diagnóstico de su hijo, pues lo que va a hacer es aceptar, ¿no? Transformar la situación, transformarla para algo bueno, transformar y decir, voy a salir de esto, voy a superarlo, ¿bien?
Otra técnica que se utiliza un montón es el autoperdón, ¿sí? Un padre, cuando se entera que su hijo tiene trastorno del espectro autista, lo primero que siente es culpa. Piensa y dice, tal vez mi abuelito tuvo autismo y mi hijo me salió con autismo. Mi primo tuvo autismo y mi hijo me salió con autismo. No siempre es así. Recordemos que este trastorno del neurodesarrollo, que tiene base neurológica, cognitiva, no es hereditario. No lo es. Entonces uno tiene que hacer presente al padre, ¿no? Que este trastorno no es hereditario, sino que pues sucedió, un niño vino al mundo con ese diagnóstico y no es por qué sentirse culpable. No es que tal vez consumí drogas en el embarazo y me salió un autista, no es que consumí alcohol y me salió un autista que tiene mucho que ver, sí, pero algunos padres tal vez relacionan eso. Por lo tanto, uno de los puntos muy importantes que uno practica en terapia con los padres es reeducarles de la manera que ellos puedan ver que no se tuvo control sobre ellos. Porque vemos a padres que uno identifica su historia clínica, su alimentación, sus hábitos, sus costumbres, valores, todo, y uno ve y están pues impecables, pero aún así tienen un hijo con el espectro autista. Entonces los padres dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué tengo un hijo con estas características? Entonces se sienten muy culpables, se sienten tristes, y lo que uno tiene que identificar es que ningún miembro de la familia es culpable, porque normalmente en pareja lo que hacen es culparse. No, tú tuviste la culpa porque no te cuidaste en el embarazo, no, tú tuviste la culpa porque trabajaste mucho, porque tomaste, porque no dormiste bien, entonces se intentan culpar. Y lo que uno como terapeuta, como psicólogo tiene que decir es que ninguno de los integrantes de la familia son culpables, ninguno. ¿Bien? Entonces, también que, bueno, pues uno se esfuerza a diario, el papá al enterarse que tiene un hijo con trastorno de neurodesarrollo o autismo, lo que hace es buscar ayuda, ver cómo es que mi hijo puede superar esta situación. Entonces, hace un esfuerzo, no es que el padre se queda a veces diciendo va a pasar o se queda sin hacer nada. Hay algunos que sí toman esa estrategia de afrontamiento que es de evitación, ¿no? Entonces, no conocen más recursos y se quedan estancados y se inmiscuyen en las drogas, se inmiscuyen tal vez en el alcohol, porque evitan la situación. Y si identificamos, esta estrategia de afrontamiento es muy inadecuada, incorrecta. Y normalmente lo presentan los padres que tienen solo estudios técnicos o solo estudios hasta la secundaria. ¿Por qué? Porque no logran investigar, porque no logran tal vez conocer más acerca del problema. Es por eso que uno como psicólogo tiene que decir al papá, mire, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, y cuál debe ser también el comportamiento del padre y de la madre frente a esta situación. No, porque la culpabilidad, de hecho, que va a llevar al padre o a la madre a estar pasando su proceso de duelo por un tiempo pues, un poquito fuerte. Recordemos que el proceso de duelo dura más o menos 6 meses, pero hay personas que demoran 2 años, 3 años y a veces no lo superan. Entonces hay que recordar al padre que se esfuerza todos los días, que se esfuerza a diario, que es humano, que va a errar. Hay padres, como les comentaba, que les dicen que sus hijos tienen características a los 2 años, pero hasta los 5, 6, 7 años no les llevan a terapia. Luego se dan cuenta y dicen, oh, mi hijo ya presenta el trastorno más marcado y se sienten más culpables. Hay que recordarle que ellos son humanos y por lo tanto pues merecen libertad, ¿no? Cuando uno se reconcilia, cuando uno se perdona o se autoperdona, encuentra libertad.
Vamos a ver algunas técnicas que se utiliza o que utilizamos, ¿no? Esta técnica que vamos a ver es gestal, ¿sí? Y vamos a identificarla, que lo podemos practicar tal vez, pero para eso tenemos que hacer pues una reeducación antes de aplicar la técnica. Tenemos que decirle al padre, hablarle acerca del perdón, los beneficios también del perdón, que a través de que uno se autoperdona va a encontrar libertad, se va a sentir mejor, va a tener menos eh, síntomas de ansiedad y todo. Bien, entonces vamos a ver, esta técnica es la imagen en el espejo y es una fantasía dirigida. Bien, ¿cómo es que se practica esta técnica? Aquí les estoy dejando la descripción de cómo es que se practica. Bien, entonces, como vemos, esta técnica se tiene que practicar en un ambiente cerrado, en un ambiente privado. No tengo que hacerlo tal vez cuando el papá está expuesto a mucha gente. No tiene que ser algo también que haya primero pasado por la aceptación, luego yo haya educado al padre a través del perdón y ahora ya paso a esta técnica. Bien, ¿cómo es que se hace? Se le pide al papá que se siente, que cierre los ojos y que se imagine que en ese momento se encuentra en un cuarto oscuro. Bien, que en este cuarto oscuro no puede ver nada, aunque sabe que allí existe un gran espejo frente a él. El cuarto se va alumbrando poco a poco y el papá empieza a ver la imagen de sí mismo reflejada en el espejo. Esa imagen puede ser diferente de lo que generalmente ve o puede ser la misma. Justo ahora mira en la oscuridad y deja que la imagen emerja a medida que la luz se va haciendo más intensa. Ahora ya comienzas a ver la imagen. Entonces vamos a ver. Ahí tenemos, como es una fantasía dirigida, tenemos que dirigir al padre para que él pueda identificarse en esta situación. Decirle, esa imagen se siente culpable y desea liberarse. ¿Bien? Entonces se le pregunta al padre, ¿qué expresión facial tiene esa imagen? El padre va a responder. Nosotros, al hacer estas preguntas, ayudamos a que el padre sea consciente y se dé cuenta de que tal vez la imagen que uno representa cuando tiene culpa, cuando se siente triste, cuando se siente depresivo, ¿bien? Es lo que presentamos en nuestro aspecto corporal, en nuestro aspecto facial. Entonces preguntamos, ¿no? ¿Qué expresión facial tiene? ¿Cómo es su postura corporal? ¿Cómo se mueve? ¿Qué sensación o actitud expresa la imagen que está viendo? ¿Qué sientes tú hacia esa imagen que ahora estás viendo? El padre va a identificar que tal vez se va a sentir tan igual que esa imagen que está viendo. Recordemos que esa técnica se hace con los ojos cerrados. No quiere decir que vamos a hipnotizar a la persona, no quiere decir que vamos a regresionarla, no, simplemente es una técnica de fantasía dirigida que ayuda a que el padre sea consciente y se dé cuenta de la situación que está viviendo y así pueda tal vez autoperdonarse. ¿Bien? Ahora habla en silencio a esa imagen e imagina que ella puede también oírte y hablar. ¿Qué dices a la imagen y qué te responde ella? Y entonces aquí podemos decirle al papá que pueda decir, tal vez, sé que te sientes muy mal, pero ahora, aunque se me hace difícil, yo te perdono. Por esto, tal vez te perdono porque no actuaste a tiempo cuando te enteraste que tenías un hijo autista, porque todos los días te culpas, porque todos los días ves a tu hijo y lo ves como algo menos, que no va a lograr nada, que no puede hacer nada, identificas. Vamos a silenciar un micrófono. Ya silenciamos. Listo. Entonces,
¿no? Entonces, que el padre pueda empezar a autoperdonarse, ¿no? Como vemos, es algo que es como que el padre se está reflejando en el espejo y a través de esta fantasía dirigida, pues podemos hacer que el padre se autoperdone. Podemos realizarlo de esta manera con los ojos cerrados o también que el padre lo escriba, ¿sí? De la manera que uno más domine o que crea más conveniente en la situación. Porque hay padres que en ese momento tal vez se encuentran todavía un poquito como que tienen miedo, como que tienen vergüenza, entonces podemos decirle que lo escriba, ¿bien? Luego de que le dijo a la imagen, te perdono por esto, porque no hiciste esto, porque te culpas todos los días, porque piensas que no vas a lograr nada, porque dejaste el trabajo, por muchas cosas, lo que el padre quiera decir en ese momento. Y uno también puede ir guiándole como psicólogo, como psicoterapeuta. Y le preguntamos, ¿cómo te sientes hablando a la imagen? ¿No? Y el padre va a decir, bueno, me siento muy triste, me siento mal, me siento desesperado, me siento tal vez sin ánimo. El padre te va a decir muchas cosas. Esta técnica ayuda un montón para que el padre se autoperdone. Yo al practicarla me he dado cuenta que el papá, los padres funcionan un montón porque se sienten luego liberados, ¿sí? Se sienten mejor. Vamos a ver otro punto. A ver, quiero correr. Ya. Entonces, ahora le pedimos al padre que cambie de lugar y se convierta en la imagen. Viendo esa imagen, ¿en qué te dice ella aquí en el diálogo entre ellos? No continúa la conversación entre tú y la imagen, ahora vuelve a ser tú mismo y mira otra vez a la imagen en el espejo. Ahora, después de que el padre ya cambia y se ve, estábamos en el espejo, ahora el padre ya vuelve a verse como una persona que no está en el espejo. ¿Cómo te sientes ahora hacia esa imagen? El padre va a decir, bueno, me siento tal vez un poquito más calmado, me siento mejor, porque reconozco que ya expresé lo que tenía que expresar, lo mal que me sentía en algún momento. ¿Hay algún cambio ahora comparado con la primera vez que viste la imagen? El padre definitivamente te va a decir sí. Bien, te va a decir sí, me siento mejor, me siento un poquito más calmado. Recordemos que esto no es tan bien que en la primera sesión ya el padre se autoperdonó y ahora ya se reconcilió. No, es un proceso. Recordemos que el perdonarse te lleva tiempo. No es de que el padre ya realizó esto y se liberó, no. Para eso uno como psicólogo, psicoterapeuta, tiene que recordárselo todas las veces que ve al paciente. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Te has vuelto a sentir culpable? ¿Te has vuelto a sentir de esta manera? Y podemos hasta decirle al padre que esto lo practique cada vez que tenga la oportunidad, tal vez frente a su espejo, tal vez frente a alguna persona, cada vez que comete algo que él piensa que es inadecuado, porque los padres, tener a un hijo autista, pues normalmente perdemos el control, ¿no? Nos ponemos ansiosos, gritamos porque el hijo quiere estar con el juguete todo el día, no quiere despegarse, no me muestra afecto, no me habla, no lo entiendo. Entonces uno se desespera y a veces llega a gritar al niño, llega a veces a golpearlo. Entonces tiene que ser esta técnica, uno practicarlo semanalmente, diariamente, depende del grado de autismo que tenga el niño. Bien, entonces hay algo que quieras decir a esa imagen antes de que le digas adiós y vuelvas a tu existencia en esta sala. Entonces el padre va a decir, bueno, yo quiero decirle algo más, y luego se autoabraza. Se le da un momento para que el padre pueda interiorizar lo que ha experimentado. Ahora abre los ojos y comparte su deseo por experiencia, ¿no? Esta técnica funciona un montón porque el padre pues se libera, se autoperdona y al practicarlo vamos a ver que sí, que verdaderamente más adelante el padre pues va a tener la oportunidad de decir que me siento mejor, me siento más liberado, y como les comento, es algo progresivo. ¿Bien? Listo.
Otra técnica que ayuda un montón y que como psicólogo pues va a funcionar, yo creo, con padres autistas y con padres no autistas, más te va a funcionar con personas que tengan depresión, que tengan ansiedad, que tengan emociones muy fuertes como la tristeza, y es algo que los padres autistas pues tienen con mucho todos los días. Se enfrentan a miedo, se enfrentan a ira, se enfrentan a tristeza, ¿no? Y se enfrentan también a felicidad cuando ven que su niño va superando la situación. Cuando ven que su niño llegó y le abrazó y el padre se emociona porque normalmente un niño con autismo no suele abrazarte, no suele mirarte a los ojos, no suele decirte que te quiere, y para el padre eso es muy frustrante porque ve a su hijo, ve que todos los niños salen del colegio, abrazan a su papá, abrazan a su mamá, te cuentan lo que le sucedió y el padre normalmente pues espera eso y es muy frustrante para un papá tener a un niño con autismo. Bien, entonces esta técnica ayuda un montón. Puedes hacerle captura, tal vez para que tengas este círculo, ¿no?, de emociones. Y la técnica que también se utiliza con los padres es identificar tu emoción, ¿no? Identifico mi emoción. ¿Qué emoción estoy viviendo hoy? Como vemos, tenemos 6 emociones básicas y de estas emociones se va eh, explayando tal vez otros estados de ánimo que podemos tener durante el día. Bien, esto normalmente se le da a los padres y se les dice que lo puedan colocar tal vez en su habitación. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Pues tal vez, normalmente cuando uno trabaja con padres, con niños que tienen autismo, no es solamente el trabajo con la mamá. Si viven papá y mamá, es con ambos. Si vive papá, mamá, abuelito, es con los tres. Si viven papá, mamá, hermano, es con toda la familia. Con toda la familia, porque recordemos que no solamente los padres se ven afectados, sino también la familia del niño que tiene autismo, ¿sí? Entonces, de preferencia es realizar una terapia familiar o realizar esta técnica también de manera familiar. ¿Para qué? Para que el papá, la mamá pueda superar la situación, ¿sí? Y al identificar la emoción, como hemos visto, va a cambiar esa emoción y por lo tanto va a tener unas estrategias mejores de afrontamiento. Cuando un padre está triste, normalmente pues es difícil que vaya y busque apoyo social, que es una estrategia de afrontamiento según Lazarus. Es muy difícil porque se siente muy triste, pero si identifica esa emoción de la tristeza, la canaliza, que ahora vamos a ver cómo se canaliza, y luego la expresa, pues luego va a buscar apoyo social o va tal vez a, a salir con amigos, va a tener otra forma de enfrentar la situación. Bien, entonces lo que se puede hacer en casa es imprimir esa imagen, asignar color a cada uno de los miembros de la familia y colocarlo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, cada miembro de la familia tiene un color. Vamos a ver cómo es que se utiliza esta técnica. Bien, a ver, identifico mi emoción, analiza y discute las emociones diariamente. Bien, vamos a ver. Andrés, como vemos, Andrés ha puesto que el día de hoy tal vez siente felicidad y está en el ámbito de felicidad según lo que siente en el día. Bien, vamos a ver que María Belén, que es el color blanco, perdón, me equivoqué, Diego es el color azul y Diego está ubicado en la ira, ¿no? Diego está ubicado en la ira y está en la emoción que siente el día de hoy. Luego vemos a María Belén. María Belén está indicando la emoción que está sintiendo ese día, ¿sí? Entonces, así podemos nosotros realizarlo también en casa, no con las personas o con las familias que tienen un niño con trastorno del espectro autista. Es muy importante que identifiquen la emoción que están sintiendo. ¿Con el fin de qué? De canalizarlo, de sobrellevarlo,
de cambiarlo para que puedan en ese momento actuar de una manera más adecuada. Bien, entonces eso podemos practicarlo, podemos realizarlo. ¿Y cómo es que se canaliza esto? ¿Sí? Es analizar y discutir la emoción diariamente. Si yo estoy sintiendo esta emoción, puedo luego expresarlo y decirle a mi cónyuge, mira, estoy sintiendo tristeza el día de hoy. ¿Por qué estoy sintiendo tristeza? Tal vez porque el día de hoy amanecí y vi a mi hijo que está aleteando, porque es una característica que tienen los niños con autismo grave, y siento que él no va a llegar a hacer nada, no va a salir adelante, me siento muy mal. Al expresar esa emoción, va a ayudar a que uno pueda canalizarlo. ¿Cómo lo canalizamos? Utilizando. Bien, entonces, una forma muy importante de canalizar es expresar. Analizo la emoción, la discuto todos los días, todos los días. Esta técnica la podemos practicar, podemos decirle al padre o a la madre que lo practique pues durante un mes, una semana, según cómo va avanzando también la persona. Bien, entonces es algo que funciona bastante, funciona un montón. Vamos a ver otro punto que tal vez nosotros los psicólogos dominamos un montón y es la relajación. ¿Sí? La relajación. Recordemos que como los padres pues tienen actitudes o tienen pues fuertes cuadros de ansiedad, estrés, todo padre que tiene un hijo con trastorno de neurodesarrollo es muy difícil, ¿no? Y más si tiene autismo leve, grave, moderado, entonces es muy difícil porque lo primero que piensan es que su hijo no va a superar la situación, no va a sobresalir, no saben qué hacer. Entonces la relajación ayuda un montón. Una de las técnicas que utilizamos en Gestalt es pues el atardecer en la playa. Existen muchas técnicas de relajación, existen un montón, pero esta creo que me funciona bastante con los padres con quienes he trabajado y ayuda, ¿no? Entonces lo podemos hacer tal vez captura de pantalla a este punto, ¿sí? Bueno, tiene todo el proceso. Vamos a leerlo. Estás caminando por una playa. Para eso antes se le tiene que decir al padre que se siente o que se acueste si tenemos alguna colchoneta en nuestro consultorio y que se siente relajado, que se acueste con los ojos cerrados, que inhale, que exhale y luego recién ingresamos y hacemos esta técnica. Le decimos, estás caminando por una playa, es el atardecer de un lindo día de verano, el sol aún no se ha escondido en el horizonte, tú estás viendo a lo lejos, a la altura del agua del mar. Es un sol radiante, brillante, de color anaranjado. El cielo tiene un color azul claro, reflejo de color del agua del mar. Comienzas a caminar con los pies descalzos. Recordemos que esta técnica es imaginación. Bien, imaginería como lo decimos los psicólogos. Pisando la arena blanca y fina, siente el contacto de tus pies con la arena, el frío y la humedad de la arena, olfatea y huele el aire salado que respiras, oye el sonido que produce el zumbido de las olas, tu rítmico ir y venir. Mira las gaviotas que aletean y luego se dejan caer hasta casi tocar el agua del mar. Bien. Continuamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Listo. Continúas caminando y de pronto llegas a una pequeña montaña. Entonces, esto lo podemos hacer captura de pantalla y luego muy lentamente con una voz muy suave decirle al paciente. Tener los altos y bajos. Bien. Entonces, vamos a ver. Antes de desaparecer el sol enrojece tomando sucesivamente colores de escarlata, morado, oro y naranja, desapareciendo finalmente. Miras a la luna y te sientes envuelto en una luz crepuscular nocturna.
Es una noche con estrellas luminosas en el cielo. Oyes el zumbido que producen las olas. Olfateas el mar hasta el del mar. Ves el agua, el mar, el cielo, las estrellas. Sientes que en este momento estás volando como si fueras una gaviota. Dejamos unos segundos que el padre pues pueda sentir que está volando como una gaviota y que pueda sentir que se está relajando en este sentido. Ahora abandona despacio la playa y vuelve a esta sala. Yo voy a contar hasta 5. Cuando termine de contar, tú puedes abrir los ojos sintiéndote fresco y relajado. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora ya puedes abrir los ojos. Hay padres que se relajan mucho y que a pesar de contar hasta 5, pues no se despiertan. ¿No? Por eso es muy importante tocarle de los pies. Tocarle de los pies y el padre se va a levantar. ¿Bien? O va a abrir los ojos. Evitar tal vez tocarle en partes de su cuerpo, ¿no? Tocarle de preferencia a los pies. Listo. Entonces, esta técnica ayuda a que el padre se pueda relajar porque hemos visto que el padre pues, presenta altos grados de ansiedad, altos grados de estrés, depresión, tristeza, frustración. Por eso es muy importante practicar esta técnica. Listo. Y otra técnica que ayuda que el padre pueda tal vez ya centrarse o tomar las estrategias de afrontamiento centrado en el problema. Anteriormente hemos visto técnicas que vayan centradas en la emoción, cambiar la emoción de la tristeza, cambiar la emoción de la frustración, cambiar la emoción de la ira, cambiar la emoción de la ansiedad, tal vez que uno está sintiendo en ese momento, los pensamientos que se te vienen, y ahí podemos también identificar 3 puntos muy importantes, que como uno piensa, uno siente y uno actúa, o como uno siente, piensa y actúa. Entonces tener eso también muy, muy claro. Y esta estrategia o esa técnica que la utilizamos va más ligado a la estrategia de afrontamiento centrado en el problema, ¿sí? Porque es el autoconocimiento de los recursos personales. Para eso uno puede decirle al papá o a la mamá que lo realice, que lo escriba tal vez en una hoja, que lo haga mirándose en un espejo. Para eso como psicólogo, algo que debes agenciarte un montón es tener un espejo siempre en tu consultorio, porque el padre, la madre se va a poder ver y al verse va a tener más capacidad de reconocerlo, de hacer autoafirmaciones, de verse y decir yo sí puedo. Entonces son cosas que van a ayudar un montón. Que pueda reconocer sus fortalezas. 5 fortalezas tal vez que tiene. ¿Sí? Fortalezas puede ser validado a virtudes, que es muy amable, es muy responsable, lo que él o ella quiera decir. 5 logros que haya tenido. 5 habilidades que resalten en esta persona. 5 grupos de apoyo a los cuales pueda acudir. Los grupos de apoyo me refiero en esta ocasión, tal vez que tiene familia, amigos, tal vez asiste a una iglesia, que tal vez asiste a un centro de terapia y tiene amigos muy cercanos. Entonces, 5 grupos de apoyo en los que te pueda recostar cuando tiene problemas o cuando se siente frustrado. Y 5 metas que quisiera lograr. ¿Bien? Entonces, en el autoconocimiento de los recursos personales también entra mucho a detallar qué fortalezas tiene su hijo, qué metas puede lograr, y cuando uno reconoce los recursos personales que tiene, puede ahora centrarse más en el problema. ¿Cómo así? Buscar ayuda, ir a medios de comunicación, tal vez buscar ayuda en centros de terapia. Entonces es muy importante que el padre y la madre puedan reconocer estos puntos. ¿Bien? Lo que no debe hacer un padre que tiene un niño con autismo, pues es postergar o evitar el afrontamiento. Decir, no está pasando nada, mi hijo no tiene nada, que a veces el papá piensa que está actuando de mejor manera, pero no lo es. Y postergar, decir, no, de aquí a un mes voy a llevar terapia, de aquí a un año voy a llevar terapia, cuando mi hijo tenga más características, cuando
Uno como psicólogo, recordemos que somos fuentes o agentes de cambio de las personas. Por lo tanto, si yo estoy en el área educativa, tengo que decir al padre, cuando tiene el diagnóstico, o si yo veo que el niño presenta algunas características del espectro autista, tengo que decirle al padre, no decirle, ay, su hijo tiene autismo, no, decirle, es muy importante que usted vaya a través de un centro especializado para que puedan evaluar de manera más profunda a su hijo y puedan darle un diagnóstico acertado. Y entonces también vemos que el autismo puede ir ligado al TDAH, entonces hay muchos diagnósticos que pueden estar ligados y uno tiene que decirle al padre que enfrente tal vez la situación. Algo que no debe hacer también un padre que tiene un niño autista es suprimir actividades competentes, dejar de trabajar. Los padres normalmente cuando tienen un hijo con autismo dicen, no, tengo que dedicarme 24 horas a mi hijo, cuando en realidad no es así. Para eso existen centros especializados donde pueden estar los niños en medio tiempo, tal vez en ese centro especializado o medio día, y el papá, la mamá pueden seguir trabajando aunque sea medio tiempo, medio turno. Entonces, decirle, ¿no?, al padre que puede seguir trabajando, que no es que mi hijo tiene autismo y tengo que dedicarme al 100%. No, tal vez también puede realizar algunas actividades que le ayudan, tal vez danza, teatro, música, algo que le haga sentirse capaz. Y algo que también deben evitar o no realizar los padres que tienen niños con autismo es negar la realidad, negar lo que están viviendo, el diagnóstico de su hijo, no, porque eso no les va a llegar a nada. ¿Listo? Bien, hasta ahí tal vez alguna pregunta que tengan, algo que quieran comentar, que quieran decir, ¿no?, para poder nosotros hablarlo, porque ya el tiempo se nos ha ido a volado. Entonces tenemos que ver qué preguntas tienen. Vamos a ver aquí en el chat qué nos dicen, este chat. Entonces, listo. No se logró escuchar cómo se canalizaba la emoción. Bien, una forma de canalizar esta emoción, tal vez cuando sienten los padres tristeza, ansiedad, es expresándola, no expresándola con seres, con familia, con pareja, expresándola y decirle, mire, me siento tal vez triste por esto, por lo otro, y si la persona no tuviera con quién expresar la emoción, pues es muy importante que pueda en ese momento, pues, realizar alguna estrategia para canalizarlo. Si uno se siente triste, lo primero que como psicólogos tenemos que decir al padre es que busque alguna salida en esa oportunidad. Tal vez si estoy teniendo pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, de depresión, pues cambiar ese pensamiento. ¿Cómo lo cambio? Recordando momentos alegre, recordando tal vez que mi hijo va a salir adelante, recordando que las características, las fortalezas que uno tiene para superarlo, ¿no? A ver, dice, otra pregunta, Pamela nos dice, en el ambiente familiar, ¿cómo se debe de tratar a un niño con autismo? El ambiente familiar es muy importante, tal vez que el padre o la madre, pues, un punto, nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas que trabajamos con niños, hay programas especializados donde le decimos al papá, se trabaja mucho la modificación de conducta. Modificación de conducta, ¿cómo así? Recordemos que el niño con autismo no es que va a hacer todo lo que uno le dice si le dice de manera muy abrupta. Por ejemplo, podemos decirle, mira,
tú vas a hacer, vas a lavar los platos, luego vas a atender tu cama, luego vas a comer, luego vas a hacer esto. Cuando le damos muchas tareas seguidas, el niño con autismo no logra captar, no logra realizarlas. Y es por eso que uno dice, pero mi hijo no me escucha, no me mira, no me dice esto. Es por ello que se trabaja a través de la modificación de conducta. ¿Cómo así? Si yo quiero lograr que mi hijo realice alguna actividad, pues tengo que hablarle, darle una instrucción por instrucción, o tal vez poner imágenes en la pared diciéndole a mi hijo, mira, primero vas a levantarte de la cama, luego vas a tender tu cama, luego vas a cambiarte, luego vas a realizar esto. En el ambiente familiar, ¿cómo se debe tratar a un niño con autismo? Además de darle indicaciones pausadas, pues se le debe de tener demasiada paciencia y entender que este trastorno es una condición. No es que el niño lo eligió, no es que el niño es malcriado, no es que el niño es desafiante, no, sino que es una condición que el padre tiene que estar bien asesorado también, y sobre todo se tiene que tener mucha paciencia y comunicación, evitar los gritos en casa, porque un niño con autismo, cuando uno está gritando, se hacen más fuertes las características de estos niños. Por lo tanto, tener un ambiente familiar tranquilo. ¿Bien? Jonathan Pérez nos dice, ¿qué es lo menos común pero importante considerar acciones que ha encontrado o tenido en consulta? Ya diálogo del mismo niño. Muchas gracias. Bien, bueno, lo más común que se encuentra pues es los niños que no tienen contacto visual, ¿no? Los niños que no comunican, que tal vez no hablan, no te expresan lo que están sintiendo, y pues uno se queda como que no se sabe cómo tratar cuando uno no tiene mucha experiencia. Entonces, lo más común es encontrar a niños que no te miran a los ojos, que no te hablan, que solo utilizan una o dos palabras, es lo que más se presenta. Otra pregunta es, la técnica en el espejo no me quedó muy claro, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, vamos a repetirla en este momento. Y Pamela nos dice, pregunta, ¿un niño cuando tiene menos de un año presenta algunos estereotipos como el aleteo de mano? ¿Se puede detectar un examen de TEA o se puede esperar a que tenga 2 años? A partir del año se le puede tal vez identificar características que el niño presenta, ¿no? Por ejemplo, el aleteo de mano. Entonces, lo que el psicólogo o el neuropediatra te va a decir, sí o sí, es, por favor, lleve a terapia a su hijo, porque a partir del año de los 2 años, pues el niño ya puede entrar en terapia. Estas terapias, recordemos que son más corporales, que son en cuanto a mejorar la característica que presenta. No esperar a que tenga 2 años. Muchas veces los psicólogos que dicen, no, espera que tenga 3 años, espera que tenga 4 años, que tenga 5 años, cuando en realidad hay características que se pueden trabajar desde los 2 años, desde los 3 años. ¿Bien? Entonces, si el niño ya presenta aleteo, tenemos que llevarle a un especialista en autismo para que le dé terapia. Recordemos que también la terapia es física, no solamente es el psicólogo. Por eso los centros de autismo que tienen a psicoterapeuta, tienen a terapeuta de lenguaje, tienen psicólogo, tienen neuropediatra, entonces es un equipo muy grande. Bien, tienen las personas con autismo limitada su capacidad intelectual, algunas, Marta. Algunas personas con autismo sí tienen también un diagnóstico asociado que es discapacidad intelectual o un CI bajo. ¿Bien? Entonces sí se presenta, pero si normalmente lo presentan los niños que tienen autismo grave o los niños que tienen autismo severo. Las personas que tienen autismo leve, pues normalmente tienen una capacidad intelectual normal o alguno superior, pero sí está ligado. Otro punto es, ¿qué opina acerca de los fenotipos considerado como un diagnóstico pero no tan normal? Dolly,
Bien, cuando me dices fenotipos, ¿a qué te refieres más o menos para poder ser más puntual en la respuesta? A ver, vamos a identificar un poquito la técnica que me estaban preguntando del espejo. Recordemos que esta técnica del espejo es una técnica gestal, por lo tanto el padre tiene que hacerlo con los ojos cerrados, bien, imaginar. Es una fantasía dirigida, es imaginarse que frente tiene a un espejo, con los ojos cerrados va a empezar a mirar en ese espejo, teniendo en cuenta que tal vez este espejo puede ser, en ese espejo se va a ver a él mismo o a ella misma, ¿bien? Entonces, de ahí, al tener ya esa estructura visual, pues se le empieza a hacer las preguntas. Esa imagen se siente culpable. Entonces, expresión facial tiene, y el padre, la persona con los ojos cerrados, te va a decir, ah, ya, tiene tal vez la cara de tristeza, tiene la cara de preocupación, como su postura corporal, tal vez está un poquito encorvada, ¿no? Cómo se mueve, tal vez se mueve lento. Entonces, todo eso, ¿qué sensación expresa? ¿Qué sientes tú hacia esa imagen? Entonces, lo que se busca a través de esa fantasía dirigida es la proyección, ¿sí? Que el padre pueda proyectar qué es lo que, cómo es que puede proyectar esa culpa, esa tristeza, cómo es que puede vérsela. Porque un padre cuando normalmente se ve al espejo son muy pocos los que toman conciencia o dicen, ay, así yo tengo cara de triste, yo me veo triste, yo me siento triste. Algunos padres pues dicen o piensan que no, que se ven normal, no para que el padre pueda identificar qué es lo que está proyectando hacia el resto. Y ahí lo podemos decir que pues, esta persona se perdone, se pueda reconciliar, ¿sí? Es sobre todo predicción. Dice, como un tipo de intoxicación, coloca características de un autismo. No, entonces, a ver, la respuesta de esa pregunta la tiene que decir un docente. Listo. Bien, a ver, las personas que son que se intoxican, ¿sí? Pues no pueden ser diagnosticadas. Bueno, es algo distinto. Una persona con autismo normalmente no tiende a estar intoxicada, sino que pues es una condición, es un problema de neurodesarrollo. Pueden haber personas que adoptan características de un autista, sí. Muchas personas que normalmente las vemos como personas comunes tienen características autistas, ¿no? Por ejemplo, no miran a los ojos, no conversan, entonces uno puede identificar todo eso. Bien, pero es distinto. Es distinto. Listo. Bien. Bien, entonces, recuerden que los que han pedido tal vez un certificado en cuanto a la conferencia que hemos estado dando, lo van a entregar entre mañana o en estos días por medio de su correo electrónico o su WhatsApp y pues todo ello. Sí, agradecer también al Centro Especializado en Bienestar Psicológico por la invitación y agradecer a todos los que se han conectado. Y tal vez van a haber más adelante más capacitaciones, más charlas en cuanto a este tema. Pueden tal vez solicitar si desean que haya más capacitaciones, más conferencias en cuanto a estos temas o otros temas que desean conocer de los trastornos del neurodesarrollo. Pueden hacer algunas preguntas, agradecerles de verdad por su tiempo, por estar conectados y por tener esas ansias de seguir aprendiendo y seguir capacitándose en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo, que es algo que se viene con fuerza, porque en la actualidad encontramos a más niños, más adolescentes que están muy inmersos en esta
que son diagnosticados con esos trastornos, y lo que hablábamos en maestría, en clases, veíamos o vemos en la realidad de centros que no cuentan con especialistas en adolescentes que tienen esos trastornos, ¿no? Más ¿no? Las personas que están capacitadas en niños, con esos problemas, con esos trastornos, pero ya cuando uno es adolescente es como que algunos chicos son diagnosticados recién de adolescentes. Y uno como psicólogo se ve limitado porque no conoce técnicas y es algo que se va a venir más adelante. Por eso, sigámonos capacitándonos, sigamos aprendiendo porque es algo que va a estar muy pedido en este tiempo, los problemas de lenguaje, los problemas de conducta, entonces hay que tenerlo muy presente. Bien, agradecer también a centro y nos vemos en otra conferencia, en otra capacitación. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Tenemos más preguntas. Dice, doctora, una duda. Se suele confundir al resaltar las características de un niño con autismo y un niño con Asperger. Bien, ¿cuál sería la diferencia, no? Resaltantes en cuanto a un niño con Asperger y un niño con autismo. Bueno, los niños con autismo, sí o sí, la característica súper resaltante es que tienen muy pocas palabras. Muy pocas palabras, los niños se comunican con muy pocas palabras, no hacen contacto visual para nada, no se relacionan, ¿no? Algo muy interesante es el contacto visual. Es algo que los niños con Asperger normalmente sí lo tienen. Entonces es algo que se diferencia muy así a simple vista. Bien, listo, gracias a todos. Nos vemos, hasta luego, que tengan una muy buena noche.